Hola mis amigos, mis amigas, hermanos, hermanas. Le damos la bienvenida una vez más a su canal, Palabras de Vida Eterna, y gracias por sintonizarnos. Gracias por también suscribirse, por darle like y también por compartir estos videos en los cuales nosotros hablamos de la palabra del Señor, damos temas bíblicos para que así fortalezcamos nuestro ser y así seamos fuertes espiritualmente. Gracias una vez más y vamos a orar para dar comienzo a nuestro tema del día de hoy. Bendito Señor, en esta ocasión damos las gracias porque tú nos das vida, nos das salud, nos da la facultad, Señor Padre, de poder estudiar tu palabra, nos da la facultad también del libre albedrío, la libre decisión y la decisión que hemos tomado el día de hoy para poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por este tema del día de hoy, que sea para bendición de los oyentes y también del expositor. Te imploramos en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema del día de hoy se titula Las tres riquezas de Job. Este libro fue escrito por Moisés. Se cree que probablemente fue escrito cuando él estuvo en el desierto, después de que fue extraditado, fue quitado de Egipto. Cuando él huyó de Egipto, él vivió 40 años en Egipto de su vida, sus primeros 40 años de vida, y pasó 40 años en el desierto, antes de que Dios lo llamase para libertar al pueblo de Israel, para que él pudiese regresar a Egipto y libertar a los israelitas. Durante ese periodo fue que se cree que en ese tiempo fue que escribió Moisés este libro, un libro muy interesante. Y conforme se va desarrollando este tema, me impresiona a mí de manera personal y me anima, me da esperanza, ánimo para poder así vivir la vida cristiana personal con Cristo Jesús de manera óptima, de manera prudente, de manera sabia. Vamos a ver qué es lo que nos trae este tema, las tres riquezas de Job. Miren, ahí esa imagen, hay un cementerio en Rock Creek de Washington, D.C. Esta es la famosa estatua del dolor, con la cual Augusto Saint Gaudens intentó personificar las aflicciones humanas. La Biblia contiene su personificación del dolor en la persona de Job. ¿Sí? Vemos, ahí está esa imagen en donde este hombre, este artista, quiso grabar lo que es la pena, lo que es el dolor en una imagen. La Biblia describe a Job como un hombre, pero es interesante notar que no lo describe como un superhombre, lo que significa que fue hecho del mismo material que nosotros. Quiere decir que no tenía ventajas en su formación, o sea que sus victorias pueden ser las nuestras, que sus dolores pueden ser los nuestros, que su Dios puede ser nuestro Dios. Los héroes de la fe son muchos, pero uno de ellos se destaca por ser un hombre que resistió los ataques de Satanás y se mantuvo firme, se mantuvo fiel, se mantuvo íntegro ante la presencia de Dios. Y este es el personaje de Job del cual vamos a hablar hoy. Y van a ver durante este tema cómo es que Job pudo mantenerse firme y qué es lo que le dio fortaleza para que él fuese un héroe de la fe, que hasta nuestros días se sigue contando, se sigue predicando, se sigue dando temas acerca de lo que es el personaje de Job. El relato bíblico comienza de la siguiente manera: Job 1, 1 al 3. Estos tres versículos describen las tres riquezas de Job. Veámosla. 1. Riqueza espiritual. En el primer versículo se le describe como un hombre que poseía riqueza espiritual. Perfecto. No significa que tenía ausencia de pecado, sino plenitud, madurez, un hombre irreprensible, recto, justo y correcto, temeroso de Dios, lealtad y devoción a Dios, apartado del mal, evitaba el mal, desviándose de él como de la presencia del enemigo. Era un hombre muy precavido, un hombre muy sabio. Entonces, en esa se nos describe que era un hombre que era rico espiritualmente. 2. Riqueza familiar. En el versículo 2 se lo describe como un hombre que poseía riqueza familiar. Job poseía una familia próspera de 10 hijos. Los versículos 4 y 5 amplían la noción
de esa riqueza, pues dice que a los hijos de Job les gustaba pasar tiempo juntos con frecuencia. Era una familia unida, era una familia que pareciese que era una familia no disfuncional, una familia en la cual había mucho amor, mucha confianza, mucha comunicación. 3. Riqueza material. En aquel tiempo la riqueza se medía principalmente en términos de tierras, animales y siervos. Y Job poseía los tres en abundancia. O sea que este hombre tenía mucha riqueza. Y él era, entre los que habitaban esa área de tierra, era el más próspero. Entonces él tenía de todo. Podría decirse, no le faltaba a él nada. Ya tenía comida, tenía animales, tenía también siervos que trabajaban en sus tierras. Era un hombre muy próspero. Las riquezas que Dios bendice. Tal vez usted no haya tenido ninguna dificultad en describir los deseos para la vida espiritual y familiar, pero muchas veces tenemos dificultades de pensar en riquezas materiales, especialmente en un ambiente espiritual. Muchas veces imaginamos esa riqueza como algo secular, que no tiene relación con la vida espiritual. Pero el libro de Job nos muestra que Dios no tiene nada en contra de esas tres riquezas: la espiritual, la familiar y la material. Ahora, veamos cómo se manifiesta las riquezas de Job en orden. Primeramente era la espiritual, la familiar en segundo puesto, y en tercer lugar se mantenía la riqueza material de Job. A pesar de que la Biblia describe que no todos los hijos de Dios reciben la riqueza familiar y la riqueza material, Dios muchas veces concede esas riquezas a sus hijos, como se las ofreció Job, según Eclesiastés 5:19. Un asunto a destacar de la riqueza de Job es el orden en que se la describe: primero espiritual, después familiar y finalmente material. Esa es la visión bíblica de la riqueza bendecida. El gran problema de la humanidad es buscar las riquezas, comenzando por la parte material o incluso familiar y no por la espiritual. Fue eso lo que Jesús quiso enseñar al decir esto. No os afanéis diciendo, pues, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31 al 33. Ese sermón del monte, cuando Cristo Jesús muestra a todos sus seguidores cuál era y debe de ser la prioridad de un cristiano, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser por añadidura. Y así lo tenía mentalmente grabado en su integridad Job. Era una persona que poseía riqueza material en abundancia, pero esa riqueza no la apartó de Dios. Él reconoció que el Señor le había dado todos sus recursos, según nos dice Job 1:21, y usó su riqueza con generosidad para beneficiar a otros. Job 4:1 al 4, 29, 12 al 7, Job 31, 16 al 32. En la Biblia las riquezas materiales no son antagónicas, ni están aisladas de la vida espiritual, sino que positivas y se hallan íntimamente ligadas a ella, según nos dice el libro Dinero, Sexo y Poder, página 52. Cuando la prioridad de mi vida es ser rico espiritualmente, Dios me da la capacidad de honrarlo con las riquezas que Él desea colocar en mis manos. Entonces la pregunta que debemos responder es: ¿en qué momento en qué orden están las riquezas en mi vida? ¿En qué orden están las riquezas en tu vida? ¿Será que estoy persiguiendo tanto las riquezas materiales que no tengo tiempo para la comunión personal con Dios? ¿Será que yo estoy afanándome demasiado por las riquezas materiales, que no tengo tiempo para el culto familiar y para un contacto íntimo con los miembros de mi familia? Si no buscamos las riquezas en el orden que se describen las riquezas de Job, podemos estar poniendo en peligro nuestra relación con Dios y nuestra relación familiar. Esto es muy peligroso y esto llama la atención, que esto sucede cuando apartamos nuestra vista de lo espiritual
y fijamos la vista en lo que, pues, secularmente se puede decir, no tiene que ver nada con lo espiritual. Cuando fijamos nuestra, nuestra atención en lo que es el dinero, las posesiones, nos olvidamos mayormente de Dios si no seguimos el orden espiritual, el orden de las bendiciones espirituales y de las bendiciones que Dios nos da en la vida. Cuando Jesús hizo advertencias en cuanto a las riquezas, podemos notar por el contexto que siempre estaban relacionadas al hecho de que las riquezas están tomando el lugar de la vida espiritual. Eso es interesante y es cierto. Cuando Dios desea que lo espiritual sea lo primordial en nuestras vidas y nosotros, poniendo a un lado lo espiritual, queremos llenar esa necesidad espiritual con otras necesidades, las cuales pues ennublecen nuestro pensamiento, no nos dan sabiduría. Podemos ser muy inteligentes, pero cuando no hay sabiduría en poder llevar una vida sabia, una vida correcta, una vida prudente, una vida así como la llevó Job en su vida, y nos da el ejemplo, pues tendemos al peligro de perder todo lo que tenemos. Y lo digo porque al final de cuentas, cuando Dios traiga un juicio, pues podrás haber sido millonario, multimillonario, un billonario, poder haber tenido mucha familia también, pero si no llenamos nuestra necesidad espiritual primeramente, no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, pues vamos a perder todo, lamentablemente. El autor Richard Foster dice, cuando Jesús usa el término arameo mamón para referirse a las riquezas, les está dando una naturaleza personal y espiritual, al declarar no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mamón, en el original Mateo 6:24, este significado a Mamón como un dios rival. Al decir eso, Jesús inequivocadamente, claro que el dinero no es un medio impersonal de cambio, el dinero no es algo moralmente neutro. Mamón es un poder que busca dominarnos. Nos dice el libro Dinero, Sexo y Poder, página 41. Al colocar la riqueza espiritual de Job en primer plano, la Biblia describe que esta dominaba a las otras dos riquezas, o sea, imperaba sobre las otras dos riquezas. Lo espiritual impera sobre lo que es lo familiar y lo material. Pero cuando se tergiversan esos órdenes, viene la declive, la catástrofe del ser humano. Veamos entonces las pérdidas de Job. Cuando se le permitió a Satanás atacar a Job, el texto describe así los acontecimientos según Job 1, 14 al 22. No sé si ustedes logran percibir, pero cuando se describen las pérdidas de Job, el orden de las riquezas se invierten. Primero, Job pierde las riquezas materiales, después la riqueza familiar, pero la riqueza espiritual fue destruida porque la Biblia no fue destruida, porque la Biblia dice que en todo esto Job no pecó. O sea, no fue destruida la riqueza espiritual de Job, porque en todo eso él no pecó. Es como si la Biblia estuviera diciéndonos en orden de prioridades tenemos lo espiritual, familiar y lo material. Y si tuvieran que perder, pierdan en siguiente orden. Pierdan lo material, lo familiar, pero nunca pierdan lo espiritual. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Según Mateo 16, 26. En verdad, todo el libro de Job es una defensa de su riqueza espiritual. En ningún momento está dispuesto a abrir la mano de la riqueza espiritual por otras riquezas. Esa debe de ser nuestra búsqueda también. Un ejemplo a seguir, el ejemplo de Job, que pudiésemos percibir, tener el discernimiento de que si nosotros ponemos primeramente las cosas de Dios y después así que las cosas de Dios manejen o imperen sobre las cosas familiares y las cosas de posesiones, lo que es material, pues entonces vamos a poder ser justos. Pero si no lo hacemos así, no vamos a poder ser personas justas ni íntegras. Mayordomía de las pérdidas. En el capítulo 1 se presenta a Job como un buen mayordomo de las buenas dádivas de Dios. Riquezas, muchos hijos, etc. Pero en el capítulo 2, los versículos 9 y 10, después de que Job fue atacado por el enemigo,
Su mujer le sugiere que maldiga a Dios, pero él le responde, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Aquí es una sabia lección que nos deja Job cuando su mujer viene y le dice, ya maldice a Dios y ya muérete, porque Job en ese momento estaba sufriendo de lepra. Y él, en lugar de maldecir a Dios como ella le había dicho, él dice, pues mira, que vamos a recibir las cosas buenas. Y cuando nos venga algo malo, ¿no lo vamos a recibir tampoco? El argumento de Job a su esposa era, en los buenos momentos fui un buen mayordomo de Dios y lo seré también en los momentos malos. En este mundo de pecado, a veces tenemos que ser mayordomos de los momentos de dolor y pérdidas. La mayor realidad de la vida es que los momentos malos llegan y en esos momentos que los fieles brillan con más intensidad. O sea, cuando vienen los momentos malos es cuando se ve la fidelidad y también se ven los milagros de Dios en la vida de las personas, en la vida de los cristianos, en donde Dios puede manifestar su poder. Y mismo Pablo lo dice, que Dios manifiesta su poder en la debilidad. La teología de la prosperidad nunca predicaría esto. Ser un buen mayordomo de las pérdidas, honrar a Dios en medio del dolor, pero la teología bíblica de la fidelidad tiene que predicar esto. ¿Sí? Lamentablemente ahora dentro mismo del cristianismo se está levantando o se ha levantado la teología de la prosperidad. Y usted ve que hay iglesias llenas, salones llenos, auditorios llenos, estadios llenos, pastores que tienen todas estas almas siguiéndole, que le están siguiendo pero erróneamente, porque están siendo llevados por el camino no del Evangelio de Cristo genuino, sino del Evangelio de la prosperidad, la cual no tiene nada que ver con seguir a Cristo. Usted puede ver a esos predicadores de la prosperidad que se hacen millonarios con la fe, se hacen ricos, y hay muchos, tanto anglosajones, así como hispanos, que lucran con la fe de las personas, poniendo este evangelio de la prosperidad, un evangelio que no tiene nada que ver con Cristo. Y déjame decirte que ese evangelio tiene que ver más con el enemigo. ¿Por qué? Porque eso nos aleja del verdadero propósito del cristiano, que es el santificarse, el prepararse para la venida de Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús desea que nos preparemos. Muchas veces tenemos que confiar en Dios en medio de la oscuridad hasta que vuelva la luz. A.W. Tozer. Necesitamos tener la seguridad de que la dolorosa tijera de podar está en las manos seguras de Dios. John Stott. Y que la mazmorra con Cristo es un trono. Y un trono sin Cristo es un infierno. Palabras de Martín Lutero. Aunque además no sabemos cuáles son los caminos por los que Dios nos conduce, podemos confiar en nuestro guía, Martín Lutero, un buen mayordomo en el dolor, que Dios nos ayude a honrarlo como buenos mayordomos en los momentos buenos y en los momentos malos. Dios restituye. El libro de Job termina con la restitución. Está dividida en tres partes. La riqueza espiritual fue aumentada. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Aquí se ve que Job en el capítulo 42:5, él era un hombre rico espiritual. Ponía a Dios en primer lugar. Era un hombre íntegro, un hombre sabio, un hombre justo. Pero después de que sucedió esto y vuelve a ser restituido, dice aquí, yo confiaba en Dios porque había escuchado de Dios, pero ahora mis ojos te ven. Es una gran bendición cuando es restituido, ¿verdad? La integridad de Job, o sea, en la integridad de Job es restituido todo lo bueno en Job, después de que él pasó la prueba. Dios lo restituye y ahora él dice, yo te había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven. Así es el deseo para cualquier persona que nos escucha, que pueda decir, ahora mis ojos te ven, Dios, ahora veo claramente, antes no podía ver, pero ahora me doy cuenta de que verdaderamente hay un Dios que me ama, me cuida y desea mi bien y desea que yo también pueda proceder al arrepentimiento y salvarme, ser salvo en Cristo Jesús.
La riqueza material fue duplicada, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job 42:12. Es el orden en que Dios bendice. Bendice primeramente lo espiritual y después lo material. Pero al final de cuentas, miren, la riqueza familiar no le fue devuelta, pues sus 10 hijos permanecieron muertos, ni fue duplicada, pues al final del libro él tiene 10 hijos y no 20. Pero Job tuvo otros 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos. Job 42:13. Este hombre no solamente volvió a tener familia, hijos con su esposa, sino que aún probablemente cuando Job vuelva a ver a su familia, probablemente va a ver a sus hijos. Va a ver el montón de hijos e hijas que él tuvo, hablando de casi 20 hijos o 20 hijos que Job tuvo. La verdadera riqueza de Job, la verdadera reposición de Job se hará en el cielo. Allá él recibirá las riquezas eternas, el doble de hijos, en la esperanza de la resurrección de los hijos, pero conservará la riqueza eterna, pues nuestro carácter, que es la mayor riqueza espiritual, debe de ser moldeado por Dios aquí y lo llevaremos para la gloria. ¿Qué es lo que vamos a llevar al cielo? Nuestro carácter. Ahora, ¿qué es el carácter? El carácter es muy diferente de lo que es el temperamento. El temperamento es lo que define nuestra personalidad, pero el carácter debe de ser moldeado y debe de ser formado. O sea que el carácter debe de permear, debe de ser el que impere sobre nuestro temperamento, sobre nuestra conducta. Los temperamentos son los que hacen que nosotros somos volátiles, que seamos propensos a primero actuar y después pensar. Pero Dios desea que nosotros seamos seres pensantes. Cristo viene, Cristo va a venir, pero antes de que Él venga, Él desea que existan personas dispuestas a conocerle y a reconocerle y también a seguirle. Personas que tengan la necesidad de ser transformadas para la honra y gloria de Dios, que después de haber seguido los caminos de este mundo, que no nos llevan a ningún lugar positivo, ni a ningún lugar cerca de Dios, sino que nos alejan más de Dios, es buscar lo espiritual, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Que busquemos eso, que empecemos a buscarlo. Si no estamos familiarizados en buscar lo que es lo espiritual, aprender. Y de esa forma permitir que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, que Él pueda actuar, que Él pueda transformarnos, que Él pueda hacer ese gran milagro de conversión en la persona, en tu persona, en mi persona. El Espíritu Santo lo puede realizar, porque Dios no está limitado. Dios tiene todo el poder porque Él es Dios todopoderoso. El Espíritu Santo es todopoderoso. Muchos están engañando al creer que el carácter será transformado cuando Cristo venga. Pero cuando Él aparezca, no se convertirán los corazones. Tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de carácter y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo durante el tiempo de gracia. Aquí es donde debemos prepararnos para formar parte de la familia celestial. El Hogar Cristiano, página 288. Dios desea que nosotros nos preparemos nuestros corazones y de esa forma podamos influir en otras personas, los que nos rodean, nuestras familias, nuestros amigos, las personas que están alrededor nuestro, que podamos ser una influencia, de que seamos cristianos genuinos, que seamos unos cristianos íntegros así como lo fue Job, y que de eso no solamente lo podemos ver que está escrito en la palabra como una historia, sino que eso nos lo deja para que nosotros seamos reprendidos, para que nosotros veamos que Dios puede obrar en un ser humano, que aunque a pesar de que tenemos la naturaleza tendencia a pecar, Dios puede transformar esa tendencia y mediante su Santo Espíritu implantarnos un corazón nuevo. Y de esa forma, un pensamiento nuevo que pueda tomar decisiones sabias, decisiones buenas. Ahora, saber hacer lo bueno que no hacíamos antes. Esa es la bendición que Dios quiere
que tú, mi hermano, mi amigo, mi amiga, te lleves hoy en tu mente para que de esa manera puedas tener la paz que solamente Cristo puede dar. La paz en tu corazón, para que tú ya no estés más en búsqueda de aquello que necesitas, sino que la búsqueda que estás buscando la has encontrado y es Cristo Jesús, que ha venido a tu vida, que ha venido a aconsejarte, que ha venido a redimirte, a perdonarte y a darte vida eterna. Ese es mi deseo en esta ocasión. Y vamos a despedirnos con una oración y vamos a orar por todos nuestros oyentes, por todas aquellas personas que pueden escuchar este mensaje. Vamos a incluirlos en estas oraciones. Señor Padre bendito, te damos las gracias por este tema. Gracias por mostrarnos a Job y mostrarnos la forma en que las bendiciones vienen del cielo. Y que no erremos, que no busquemos primeramente lo material, ni primeramente la familia, que la familia es muy importante. Y también tener el sustento es muy importante. Pero lo más importante es nuestra salud espiritual. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que así sea en la vida de nuestros oyentes, en nuestras vidas. Acompáñanos, te lo imploramos, en el nombre santísimo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, les agradecemos su sintonía en este canal y esperamos verlos muy pronto.